Padre, y a través de tu palabra, Señor, que tú nos hables, Señor. Que seamos recipientes, Señor, que podamos poner tu palabra en obra, Señor. Sí, Padre. Tu santo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano, me ayudan a cantar, mi garganta no anda al 100. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Declaremos su santidad y santo, santo, santo. Mi corazón te adora, aleluya. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Y hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Y hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Y te amo, te amo, te amo. Eres la rosa, eres la rosa de Saron para mí. Y te amo, yo te amo, yo te amo. Y algún día tu rostro veré. Aleluya. Y algún día su rostro veré. Sí, Señor, algún día nos dejará ver tu rostro, Señor, aleluya. Cuando nos concedas un cuerpo glorificado, Señor, aleluya. Y sé que caeríamos como muertos, como lo hizo Juan en el Apocalipsis, Señor, porque tu santidad es magnífica, Señor, aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús, me acerco ante su presencia.
ofrecerte mi ofrenda, Señor. Esta alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es mi alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Nombre sobre todo nombre, aleluya. Solo en su nombre hay salvación, aleluya. Nuestro Señor es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y maravilloso. Amén. El hecho de que estén aquí demuestra su fidelidad, ¿verdad, hermanos? Porque en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios deseos creo que no funciona así. El Señor nos ha concedido tener una nueva naturaleza que le gusta y por eso estamos acá. Hemos estado en la lección número 12 y habla acerca ¿de qué habla, hermanos? Obediencia. Hemos estado hablando de la obediencia y cómo nos cuesta obedecer, ¿verdad? Amén. Es difícil, hermanos, en el aspecto de que la naturaleza del hombre, y vamos a hablar el no creyente para empezar, tiende más bien a deleitarse en desobedecer. Así es. Las reglas se han hecho y hay gente que más bien se deleita por quebrar las reglas. Así es. Y hasta cierta manera se enorgullecen y dicen, pues yo no hago caso. A mí la policía me hace los mandados. O mamá puede decir una cosa, yo hago lo que yo quiero. Y cosas así, aún los pequeños, desde temprana edad, les dicen, hace esto y es muy poco el porcentaje que lo hace. Y si lo hacen a regañadientes, de mala gana. ¿Okay? No todos los casos, pero en su mayor parte. Ahora, como hijos de Dios, la obediencia es vital para que dé evidencia si verdaderamente hemos nacido de nuevo. ¿Okay? Todo hijo de Dios tiene que ir mejorando en su obediencia a lo que Dios exige de nosotros. ¿Okay? Todo creyente, hermano, tiene que ir de una manera progresiva mejorando en qué tan obedientes somos a lo que Dios pide de nosotros. Así es. ¿Ok? Creo que los que son padres aquí y han tenido ese hermoso privilegio de ser papá, saben que es gratificante cuando un hijo es obediente. Cuando un hijo hace lo que el padre pide. Pero también me imagino que se han quebrado la cabeza cuando sus hijos, por más que usted le dice, y por el bien de ellos, no hacen caso, ¿verdad? Así es. Y la semana pasada, nuestro hermano Jorge hablaba acerca de eso, de ejemplos de desobediencia. ¿Verdad? ¿Alguien recuerda esos ejemplos? Hubieron creo que 2 casos, más o menos, que miramos. Uno de ellos era un rey, ¿se acuerdan? ¿Qué rey fue este, hermano? Que fue desobediente. Desobediente fue Saúl. Saúl, ¿verdad? Saúl. Hablábamos de Saúl
y por su desobediencia, ¿verdad? Dios, hermano Jorge hablaba acerca de que Dios había mandado que nada se tomara el anatema, que todo, absolutamente todo se erradicara. Pero pues ellos creo que quisieron ayudarle a Dios y desobedecieron con supuestamente una buena causa. Pero es que cuando Dios dice es verde, es verde. No lo diluyamos, no lo alteremos. Si Él dice que es así, así es. ¿Ok? Porque Él es todopoderoso. Y miramos otro caso en Zacarías, que el Señor incluso, como ellos no escucharon, el Señor a tal grado que incluso dice se taparon los oídos para no oír y endurecieron su corazón como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos les había dado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Y dice, y así ellos clamaron, y yo no quise escuchar. El Señor, este es el Señor, hermano. El Señor no quiso, no fue que no los escuchó, Él no quiso. No quiso atender al llamado de los hijos que son desobedientes. Y la semana entrante vamos a estar viendo eso acerca de qué resultados nos da la obediencia, ¿verdad? ¿Qué promesas tiene? Estamos en la sección número 4, si no me equivoco. ¿Tres, cuatro? Sí, la 4. Oh, Vamos a la 4, estaba haciendo un pequeño review. oh, sí, sí, sí. Y ahora vamos a ver ejemplos de la obediencia. Amén. Ejemplos de la obediencia. Yo escuchaba el video de MacArthur y él es bien repetitivo en que la obediencia da evidencia de qué tanto amamos al Señor. O sea, somos fáciles y es fácil decir yo amo a Jesús con las palabras, ¿no? Pero en la práctica, hermano, cuando Él exige cosas de nosotros, cuando Él pide cosas de nosotros, ahí lo estamos amando. Y ahí es donde se echa a ver, da evidencia qué tanto amamos al Señor. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes, ¿aman al Señor? Ustedes van a salir como Pedro. Él lo sabe, ¿verdad? Bien espiritual. Y ciertamente Él lo sabe, pero ¿qué tanto amas a Dios en la práctica? ¿Qué tanto amo yo al Señor en la práctica? De lo que Él exige de mí, hermano. ¿Qué tanto lo amo? Si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Ok? Muchas veces no nos tomamos ni el tiempo de estudiar sus mandamientos. Entonces, ¿cómo decimos que lo amamos? ¿Ok? So, vamos a ir ahí en su manual, la obediencia. Yo por lo menos en mi página aquí 159, de usted no sé cuál es, así que alguien me ayude si la tiene ya ahí. 35. ¿Escucharon? Oh, sí. Ok, so, un ejemplo de obediencia que viene a ser en el Antiguo Testamento, dice hay numerosos ejemplos de obediencia. Note el Antiguo Testamento, los héroes de la fe y obediencia nombrados en Hebreos 11. Ese capítulo de Hebreos es fantástico. Y esa es verdadera fe, hermano. Si usted quiere entender fe, lea el capítulo 11. Eso es fe. ¿Ok? Pero léalo todito, completico. Pero note que Abraham fue obediente. Ahora hago la pregunta, ¿Abraham fue obediente todo el tiempo, hermano? ¿Verdad que no? Pero en cierta ocasión, y como en este ejemplo, él sí fue obediente. ¿Ok? So, número 1 dice, ¿cuáles fueron dos de los grandes actos de obediencia de Abraham? So, para ver esos dos, necesito que alguien me ayude. Vamos a irnos al Antiguo Testamento primero, a Génesis 12 del 1 al 4. El que lo encuentre le puede dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él,
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Hasta ahí. So, entonces, ¿cuál fue la orden, hermano? Que se fueron a su casa. Ve, Ujú. vaya. Que se fuera a un lugar que él no conocía. Que no fue como ahora que usted tiene la ventaja de decir, voy para, en el caso de, fuimos a Kentucky, pues yo pude ver en online para dónde iba, cómo se ve todo allá, qué hay, qué no hay, cuánta distancia había. En el caso de nuestro hermano Abraham, Dios le dice, vete. Y no, básicamente no le dio explicación y él tampoco parece que la pide, ¿no? Dice, y dice, a la tierra que te mostraré, dice, y haré de ti una nación que grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y lo que me impacta es que dice el 4, y se fue Abraham, Como Jehová le dijo. como Jehová le dijo. No como él pensó, no como él quiso, sino como Jehová le dijo. ¿De acuerdo, hermano? So, dejó su tierra por un sitio desconocido. ¿De acuerdo? So, eso lo podemos corroborar también en Hebreos 11.8. Hebreos 11.8 lo que hace es que te da una explicación de lo que acabamos de leer, en cierta manera. Hebreos 11.8, ¿alguien lo busca? Amén. Amén, hermano. Léelo. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Ok, so ahí está, ¿no? Él obedeció sin saber para dónde iba. Hermano, y nosotros tenemos una gran ventaja y aún se nos hace difícil obedecer. Tenemos ejemplos como el ejemplo de Abraham, tenemos todo el canon cerrado, tenemos la exposición de la palabra expuesta los miércoles, los lunes, los martes, los sábados, la escuela dominical. Y la tenemos allí ahora. ¿Qué tanto la ponemos en práctica, hermano? ¿Ok? Entonces, una cosa es que tenemos que ser determinante a la hora de poner en práctica lo que Dios demanda de nosotros. So, Génesis 22, 1 al 12 es otro ejemplo, ¿verdad? ¿Alguien le puede dar lectura? Creo que conocemos la historia. ¿Alguien sabe de qué se trata ese capítulo? Por lo menos el principio de él. ¿Cuál? Génesis 22, 1 al 12. Y aquí como que va subiendo el nivel de exigencia del Señor. Porque lo que pide, hermano, es bastante fuerte. Yo creo que los que están aquí que son padres cuestionarían al Señor un montón de veces. Y yo me incluyo si llegase a ser papá. Dame tu hijo, te voy a mi hermano. Está más gordito Jorge, señor. O llévate al que me cae más mal de la iglesia, ese te lo doy, de free. Te lo traigo. Ok, so, Génesis 22 del 1 al 12. Ok, amén. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo.
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Héame aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gracias, hermano. ¿Quieres saber? Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Hermano, esto que el Señor pide de Abraham aquí es algo bien difícil. Es algo, bueno, que ciertamente creo que el Señor conoce el corazón de su hijo, de Abraham, y ciertamente pienso que lo hace para que quede plasmado o que quede escrito como enseñanza para nosotros. Que cuando Dios pide algo, hermano, los verdaderos hijos de Él obedecen. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y me pongo a pensar que le dice: tu único hijo. No es como papá y mamá, que si nos piden a uno, pues que den a Josué, total y al cabo tienen 100. Gracias a Dios hay muchos todavía. ¿Verdad? No, Pero aún en el así. caso de él, hermano, Es es difícil. ¿Por qué? Porque recuerden que él ya había recibido una promesa de parte de Dios, que a través de ese hijo iba a haber bendición, iba a haber herencia. Y ahora el Señor está diciendo: entrégame. Es lo único, y a su edad, también su edad de él. Sí. Y mira lo que dice el 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana y alistó su asno y tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No dejó la leña para decir: Señor, ya estoy aquí, pero se me olvidó la leña. Él iba decidido. Yeah. Decidido a hacer la encomienda que su Dios le había pedido. Y esta escena que está aquí, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No, hombre, yo creo que yo me echo a chillar y no quiero ver al pastor también llorando ahí en moco partido, todos nosotros. Pues no. O sea, que tu hijo así, yo creo que se le pueden poner los ojos a uno lloroso, o sea, de decir: wow, eres tú, a ti, hija, que te vengo a entregar. Y miren que dice que Abraham, dice el 10, no, perdón, el 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar. Hermano, imagínense esa escena. Hay quienes pueden decir: wow, qué Dios es ese, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a obedecer a mi Señor? Como digo, es fácil decirlo de este lado de la cerca. Decir, no, yo voy a obedecer al Señor. Pero en medio de la situación, que el Señor te dice, necesito esto de ti. Responderemos como Abraham, hermano. ¿Responderé yo como Abraham? ¿Tendré la fe suficiente de decir, bueno, tú me lo diste? Tú eres Dios Todopoderoso, aquí está. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y mira lo que dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y lo vuelve a recalcar, tu único. Tu único. En cierta manera tipifica a nuestro Señor Jesucristo, sí. Y si nosotros nos vamos a Hebreos 11, miramos algo bien interesante. Vamos a Hebreos 11, otra vez. El 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El 19. Pensando que Dios, esta es una explicación, ¿verdad? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Esta era la convicción que tenía Abraham, hermano. Esta era la fe. Ese Dios tan poderoso que podía levantarlo de aún ya muerto. Él tenía la fe que si él desgollaba a su hijo, ese mismo Dios le podía retornar la vida. En otras palabras, él no cuestionó a Dios en este caso. Él fue obediente. ¿Qué tan obediente soy yo? ¿Qué tan obediente eres tú? ¿Ok? Allí demostramos si verdaderamente amamos a nuestro Señor. 2. ¿Por qué Abraham obedeció? ¿Qué 3 cosas le prometió Dios al hijo de Abraham? Vamos a ver qué le prometió Dios a Isaac. 26 de Génesis, versículo 2 al 5. ¿Alguien lo busca? Amén. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Ahora bien, hay 3 cosas ahí. ¿Qué 3 cosas le prometió Dios a Isaac en este caso? Que vienen siendo heredadas, ¿no? En cierta manera de su papá. ¿Ok? Multiplicaría su descendencia. Ok, muy bien. Como las estrellas del cielo. Amén. ¿Ok? Luego dice, su descendencia recibiría toda la tierra, o sea, todas las tierras. Y todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Y a través de su descendencia todas las naciones serían Benditas. bendecidas. ¿Creen que eso es cierto, hermano? Amén. Usted y yo somos prueba de eso. Amén. Somos prueba de eso. Pero el 5 dice el meollo del asunto, y eso creo que van a hacer énfasis la próxima semana. ¿Por qué el Señor está dando estas promesas a su hijo Isaac, en el caso del hijo de Abraham? Por cuanto oyó Abraham
mi voz, dice el Señor, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ok? So, ciertamente la desobediencia trae consecuencias, ¿verdad? Aprendimos eso. No ande por ahí pecando y creyendo que porque estamos bajo gracias no vas a tener consecuencias. Cuidado, ¿verdad? El pecado siempre tiene consecuencias. En su mayor parte, siempre, siempre. El Señor, amén, en su infinita misericordia, a veces nos ayuda, hermanos, pero nuestras malas decisiones, cuando pecamos, tienen resultados y no son los mejores, ¿verdad? Pero igual la obediencia tiene promesas y promesas bellas. En el caso de Abraham, aún heredó a su hijo dicha promesa, ¿verdad? Ahora, ese es un ejemplo y hay muchos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos. Y si quiero hacer hincapié en que Abraham fue obediente en este caso, pero también como es humano, no fue obediente a la perfección. ¿De acuerdo? Algo que tenemos que tener claro es que nosotros obedecemos al Señor no para pagarle un favor que Él nos hizo, porque no lo vamos a lograr. Jesús murió por mí en la cruz, entonces yo me voy a portar bien para ver si hago un par de puntos con Él. Eso es vivir un evangelio frustrado, hermano, porque te vas a dar cuenta tarde o temprano que no le llegas a la medida, que el sacrificio que Él hizo es tan enorme, tan grande, y nosotros somos tan pecadores que vamos a fallar. Pero si bien obedecemos porque le amamos, ¿de acuerdo? Amén. Obedecemos y leemos la Escritura porque Él nos ha cambiado la vida, porque nuestro corazón está agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida? Amén. Amén, hermano. Por eso le servimos. Por eso nos esforzamos en su gracia, pero como agradecimiento. ¿Ok? Porque Él es tan maravilloso. Ahora, ejemplo de obediencia como nuestro Señor Jesucristo, creo que ahí se quebró el molde, ¿verdad? Él es único. ¿Ok? Eso es el ejemplo de la obediencia de Cristo. ¿Cuál era la preocupación? Y note que dice el escritor, primaria de Cristo en la tierra. ¿Cuál era, hermano? Hacer la voluntad del Padre. La obediencia. Almas que no dijeron salvar al mundo, ¿verdad? Sino hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? So, vamos a ver qué dice Juan 4:34. Alguien lo busque, le da lectura, Amén. para que participen todos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Wow, o sea, es el postrer Adán, es perfecto, es único, es Dios. Pero el Señor, en este caso, estaban cuestionando los discípulos, maestro, ¿vas a comer? Y después pensar, ¿será que alguien le trajo de comer? Y no, Él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Prioridades, hermano. ¿Qué tan importante es comer? Para muchos de nosotros es sumamente importante. Yes. ¿Por qué, hermano? Porque de comer es donde está nuestro sustento. So, el Señor Jesús está diciendo, mi sustento es, o el centro de mi vida, o lo principal en mi vida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Y que haga, o sea, la voluntad del que me envió y lleve a cabo su obra. So, si queremos tener un ejemplo de obediencia, miremos a nuestro Señor Jesucristo. Él sí que fue obediente todo el tiempo, hermano. Hasta la cruz. Todo el tiempo. Amén. Probado en todo, pero sin, a diferencia de Abraham, a diferencia de David, a diferencia de cualquiera que le puede poner el nombre allí, de usted y de mí, Él sí es perfecto.
Él sí cumplió a cabalidad lo que el Padre exigía de él. ¿Ok? So, 2. Aún frente a la cruz, ¿ok? Frente a la muerte, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Lucas 22:42. Amén. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, hermano, estaba a punto de pasar algo sumamente doloroso. Y no lo digo por la muerte, pero por la separación de relación que él tiene con el Padre. Iba a ser cortado por un momento, ¿verdad? La muerte, amén, él dijo, yo doy vida, yo tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. Él dio evidencia de que él resucitó muertos. Pero mira cuál fue la actitud. Dice, Padre, si tú quieres que pase de mí este trago amargo, esta copa. Pero él dice, pero, ese pero son importantes, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. ¿Ok? Y ciertamente en nuestra vida muchas veces es como a mí se me ocurre. Y ya cuando no funciona como a mí se me ocurre, entonces, Señor, como tú quieres. ¿Verdad? Y es triste, hermano, y lo sabemos. Y nos metemos en tantos problemas a veces. Por no decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que el Señor nos ayude a tener la actitud de Cristo. Todos los días, porque todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días tenemos que obedecer al Señor. O lo obedecemos o lo desobedecemos. Sí. Todos los días. Todos los días, hermano. Por ejemplo, ¿es obediencia estar aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Que nos congreguemos. ¿Cuántos hay? Hay muchas sillas. El domingo están más llenas. ¿Será que no necesitamos del Señor el miércoles? O el martes, o el lunes, o cualquier otro día que haya reunión? Sí lo necesitamos. Y me pueden decir, pero Dios no se limita a esas 4 paredes. Espero yo que las personas que optan por quedarse hagan su altar en la casa y verdaderamente estén entregados al Señor. Cosa que a mí se me hace difícil, te lo digo, porque hay mucha distracción. Hay demasiada distracción. Y aquí, hermano, aquí estamos en lo que estamos, enfocados en la palabra, estudiando, acabamos de cantarle al Señor. Tenemos, hermano, que obedecerlo. Tenemos que en acción demostrar que tanto lo amamos. ¿Ok? A todos los hermanos que están escuchando la transmisión, hermano, el hecho de que tú estés acá un miércoles o cualquier otro día que haga reunión demuestra que tanto tú y yo amamos al Señor. Porque pues yo te puedo decir ahorita que estoy aquí, ¿verdad? Pero han habido ocasiones que yo he optado por quedarme en casa también. Y en ese caso estoy siendo desobediente al Señor. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y estar aquí es ser obedientes a Él. Cuando lo hacemos con la actitud correcta en el corazón. No solo para que nos miren. No solo para que digan, wow, Josué es tan perfecto que fue y no se pierde un culto. Ya le van a salir alitas. No, hermano, el Señor conoce tu corazón. Y así como le dijo a Abraham, Él puede decir de ti, verdaderamente conozco quién tú eres. ¿Sabe que el Señor lo conoce a usted, hermano? Amén. De adentro hacia afuera. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos apantallar con cierta cara de espiritualidad. Él sí tiene un espiritómetro y bien calibrado. Él pesa y pesa en balanza. Amén. Y Él sí sabe cuando verdaderamente le somos obedientes. Que el Señor nos conceda demostrar que le amamos siendo obedientes Amén. a lo que Él demanda, hermano. Amén. Y de estar aquí es solo uno de los ejemplos, hay muchos otros. ¿Ok? 3.
¿Hasta qué punto estaba dispuesto Jesús a ser obediente? Y ahí es donde hacemos la pregunta, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a ser obediente al Señor Todopoderoso? ¿Hasta qué punto, hermano? Vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 2:8. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. O sea, Él se humilló a sí mismo. No fue que lo degradaron. Él lo hizo. ¿Haciéndose qué? Desobediente. Él se hizo obediente. Obediente. ¿Ok? Hasta la muerte. Hasta la muerte, hermano. Wow. Y muerte, la peor que había en ese entonces. ¿Verdad? La más vergonzosa. Donde los peores criminales tenían que ser exhibidos allí. Hasta ese punto Él estuvo dispuesto a ser obediente. Y a nosotros nos cuesta. Nos cuesta, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta, hermano, ser obediente al Señor? Somos una nueva criatura. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que ustedes noten que dice haciéndose él obediente. Disciplina, hermano. Te tienes que autodisciplinar tú. Con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Pero de tu lado y de mi lado hay una gran responsabilidad. Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Él dice que nos ocupemos nosotros, pero después dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad en ustedes. Pero antes de eso, él dice, ocúpate. Josué, ocúpate. O sea, abre bien los ojos. Miremos qué es lo que nos está desviando, qué nos está quitando la atención. ¿Por qué le estamos siendo desobedientes al Señor en las cosas que ya sabemos que somos desobedientes? Porque sí sabemos lo que Dios exige de nosotros. Y empezamos y después con bajadas y subidas, ¿verdad? Pero el detalle está, hermanos, es que en nosotros tiene que haber evidencia de que verdaderamente le amamos. ¿Cierto? O como también muchas veces en la palabra se nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Tenemos que esforzarnos, a veces no, ni hacemos el esfuerzo para esforzarnos. ¿Sí me entiendes? Tenemos que esforzarnos, mantenernos, estar firmes, ¿verdad? Y como hablando de que en lo que estamos leyendo, que el Señor no había comido y estaba en lo que tenía que estar. Amén. A veces mucho como cristianos nosotros, no, yo primero voy a comer y si me queda tiempo voy. Ponemos a veces cosas. ¿Qué es más importante? ¿Lo que el Señor nos manda hacer o lo que queremos hacer? Entonces, este nuevo cristianismo, estamos como dejando muy en poco lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Por eso es muy importante ese estudio, para que se nos prenda un poquito y como usted dice, no hacer las cosas que Dios nos manda es desobedecer. Estamos en ese punto de desobedecer. O sea, cuando nosotros creemos que estamos bien, please, wake up, despierta, iglesia. El Señor pide obediencia de ti y de mí. Y gracias a Dios por esos estudios. Le digo que estos estudios son maravillosos para nuestra vida, porque el que quiere, como dice, el que quiere, aprende. Amén. El que quiere ponerse en el camino, en esa brecha, que el Señor camine con él de noche y de día. Y a veces la desobediencia trae consecuencias, ¿me entiendes? A veces te pasan cosas porque, pues, como dice, ahí no te quería que tú anduvieras ahí conmigo, yo te quería acá en este lugar, ¿por qué no allá? Pasan cosas y no tienes, el Señor siempre te da la salida de todo, y tú puedes tomar, él estaba confiado en el Señor, como dijimos, que podía volverle a su hijo a la vida otra vez,
Él fue obediente ahí. A nosotros nos cuesta, por mucho menos, no nos están pidiendo un hijo, nos están pidiendo asistencia, nos están pidiendo que sirvamos, nos están pidiendo, y nos cuesta, no nos están pidiendo un hijo. Así es. ¿Me entiendes? Sí, El sí. Señor está hablando a tiempo. Entonces, hermanos, es un llamado, ¿no? A cada uno de nosotros, hermanos. 14:15 de Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor dice en el 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si yo amo al Señor, eso se va a dar evidencia en qué tanto pongo en práctica sus mandamientos. ¿Ok? Porque MacArthur decía en su explicación que hay mucha gente que es obediente a su manera. Selecciona en qué va a ser obediente. En esto sí, pero en esto, ¿verdad? Y el asunto aquí no es lo que yo quiero, es lo que Él demanda. ¿Verdad, hermanos? Que el Señor nos ayude a llevar a cabo lo que Él manda. 21 del mismo capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Si le amamos a Él, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Qué tanto no sabemos sus mandamientos, hermano? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tomamos tiempo para leer la Escritura, escucharla? No tenemos excusa ahora en día. No hay excusa. No hay excusa. Si el tiempo que dedicamos en redes sociales, en el YouTube y todo eso, yo creo que todo eso está bien agendado allá. Incluyéndome. Que no tenías tiempo. Tal día, tal hora. Yo ¿Okay? pienso que Y eso lo dice José, no está escrito, que no van a saber diciendo qué libro está eso. no, pero sí puede ser que puede ser que nos están dando una idea de que, porque dice que todo está escrito, que todo va a estar allá, nos van a pasar la cartilla. Y una de las cosas que estaban dijeron en el campamento de los jóvenes es que presta el teléfono y fíjate en lo que creo que es la memoria, yo no sé, pero ahí te dice cuánto tiempo, cuántas horas pasas metidos diariamente en cada aplicación que tienes. Ese teléfono ahí te dice, y me sorprendió porque empezaron a ver y que unos tenían que 3 horas, otros que, bueno, dije no está tan mal, ¿verdad? Pero como quiera son 3 horas que no estás perdiendo el tiempo ahí si es que no eres una persona que tienes que trabajar con eso. Pero me llamó mucho la atención que hubieron muchachos que riéndose dice que el mío tiene 18 horas. Y yo dije, y entonces cuando duerme o cuando come, ¿qué pasa? Es mucha pérdida de tiempo en eso. Y yo pienso que así cuando lleguemos allá arriba y si nos lea la cartilla va a decir, en tal día perdiste tanto tiempo en eso, decir, pero, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener cuidado. Y sí, cuando yo escuché ese comentario de MacArthur ahí, es una cosa de que como nosotros realmente decimos sí amamos al Señor, pero no lo demostramos. En nuestro interior sabemos que si nos examinamos vamos a quedar bien faltos, porque conlleva mucho lo que es amar al Señor, y a veces solo queremos, como dijo usted, solo esta parte, la que yo quiero hacer, eso es lo que voy a hacerlo para mostrar cómo amo al Señor.
pero ¿qué va con el tiempo que el Señor me pide cuando yo debo de ser ejemplo? Como dice en la asistencia. Hoy, pero yo vine a la iglesia, sí, pero ¿a qué hora llegaste? Eso muestra mucho mi prioridad. Okay. Sí llegué a la iglesia, pero ¿a qué horas llegaste? Nosotros ahora lo tomamos así a la ligera. Pues con 5 minutos que llegue tarde, pues no es mucho. Al cabo los hermanos están platicando todavía. Pero si es que no vas a ver a los hermanos, vienes a recibir consejo del Señor. Entonces son cositas que las tomamos a la ligera y como que no, tenemos que examinarnos y empezar a pensar realmente con quién es que estamos tratando. Así Y es. cuando realmente nos pongamos en la mente qué tan grande es el Dios que nosotros le servimos y qué tan privilegiados somos de servir a un Dios tan poderoso, nuestra mentalidad va a empezar a cambiar y vamos a sin necesidad que nadie nos diga, vamos a querer hacer la obediencia, pero tiene que venir, como dice, de una persona que quiere autodisciplinarse. ¿Por qué? Porque si no estamos en la oración y en la palabra, ahí es donde va a venir la falta de amor a nuestro Dios. Porque entre menos palabra, menos vamos a estar conociendo de su voluntad. Entonces, si estamos en la palabra y estamos en oración, el Señor nos va a ir dando el deseo y la pasión de querer estar conociendo más de Él. Y eso automáticamente nos va a hacer a que seamos obedientes. Porque vamos a ser sensibles a no querer fallar al Señor. Vamos a faltar como Abraham, vamos a faltar como David y como Sansón y como todos los demás. Pero la diferencia es que inmediatamente ven al arrepentimiento. Estaba oyendo yo por qué el pastor hacía mención acerca del ejemplo de José, cómo huyó de la tentación. Y viendo cómo la vida de José sí desobedeció, pero cuando yo vengo y comparo a David mandó a aquel a ponerlo allá enfrente y se quedó con su mujer, o sea, todo lo planeó. Y digo, y a este que mató y a este que hizo todo esto, el Señor dice que era conforme a su corazón. Y yo digo, pero es por la actitud y la sumisión que él tuvo. Entonces sí vamos a fallar, pero si nos sometemos, si nos humillamos, el Señor puede hacer muchas cosas. Amén. A través de nosotros y en nuestra vida. Amén. Así es, hermano. Y si bien repetimos que fallamos, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que estamos en este proceso. Lo que eso, yo siempre me gusta mencionarlo porque yo de pequeño no entendía esto. Yo me sentía muy mal. Y no era meramente, digo yo, arrepentimiento, sino remordimiento, que es diferente. Yo sentía culpa. Yo no había entendido el evangelio. Creo que el pastor publicó algo en Facebook de Paul Washer que dice que nosotros, el dolor es ofender a quien tenemos por dentro, al Espíritu Santo, entristecerlo, contristarlo. ¿Sabes que cuando somos desobedientes, Él se contrista? Él no te deja, porque lo acabamos de leer, que Él va a estar con nosotros para siempre, pero Él sí se contrista. Igual que nosotros, cuando un hijo nos es desobediente, no lo vamos a dejar ni lo vamos a abandonar, porque estamos con ese dolor, estamos con ese sentimiento de que, ¿verdad? Entonces, mucho más el Espíritu Santo. Así es, nosotros tenemos que tener eso bien presente, hermanos, que el Señor dijo, voy a rogar para que tengan un consolador, y ese consolador está en nosotros, 24/7. Ahí está, hermano. Él ve todo lo que tú ves. Él sabe todo lo que pasa por aquí. Antes de que pase por aquí, incluso ya lo sabe. So, hermanos, sí, tenemos que permitirle al Señor que Él nos ayude. Yo sé que vamos para allá porque Él no se ha equivocado con sus hijos. Lo que el Señor comienza, Él sí lo termina, hermano. Y Él ha prometido en nosotros hacernos a la imagen del primogénito, del perfecto, y es nuestro Señor Jesucristo.
So, sigamos, hermanos, perseveremos, sigamos adelante, seamos más disciplinados, hermanos. No tanto en un aspecto, como dice, religioso ahí, que no sé qué, sino que por amor, porque se nos ha concedido algo maravilloso, que en el Antiguo Testamento no lo tenían como nosotros lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. A mí, el sábado, yo no pude estar, yo estuve en un torneo de fútbol. Y a mí me dolió mucho, porque los muchachos usualmente hacemos broma y uno con la madurez va aprendiendo, ¿no? Y es que a veces agarramos al Espíritu Santo, lo agarramos como menos. Y los muchachos en broma decían, no, es que se necesita el Espíritu Santo para que se tranquilice, pero como burlándose, ¿no? Y no, y a mí se me ardió todo por dentro y le digo, no juegues con el Espíritu Santo. Porque te has dado o no te has dado cuenta, es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Y es a través de Él, con la ayuda de Él, que podemos ser obedientes, hermano. La próxima semana, con la ayuda del Señor, nuestro hermano Jorge va a estar hablando en la sección 5, la promesa y las bendiciones de la obediencia. ¿Creen que hay bendición en ser obediente, hermano? Yo creo que sí, con un Dios tan bueno que tenemos nosotros, hay bendición para el que es obediente, hermano. Así que aquí lo vamos a dejar por hoy, hermanos, recordándonos que tenemos ejemplos de personas que fueron obedientes. Y el máximo ejemplo de obediencia perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y Él, pues, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se dio a sí mismo. ¿Verdad? ¿Hay algún motivo de oración, hermanos? Creo que tenemos varios, ¿verdad? Para el weekend, ahí tenemos varios. Adelante. Estamos orando por la vida de la mamá de nuestra hermana Lourdes, que está bien delicada. Amén. Que el Señor sea obrando y si es la voluntad de Él, ¿verdad? Que ella se recupere pronto. Y una de las preocupaciones de la hermana Lourdes, ella expresaba, es que quiere que su mamá pues esté segura que tiene la salvación en Cristo. Que el Señor le pueda dar esa seguridad tanto a la hermana Cecilia como a la hermana Lourdes, y que sabemos que para Dios no hay nada imposible, que Él puede hacer la obra en el cuerpo de ella, ¿verdad? Pero que sea la voluntad del Señor. Y también que